nos quedamos, ¿sale? Habíamos mencionado que la educación formal, creo que en esa nadie tiene problema, ¿no? Todos sabemos cuál es la educación formal y es que la educación formal pues es toda aquella que se va a adquirir en una institución, ajá, en una institución igual, una institución formalizada. Llámese CUTS, llámese incluso hay escuelas de educación formal que son escuelas de arte, ¿no? Donde muchos pensarían que tiene que ver con la educación no formal, pero no, son escuelas totalmente formales, sales como, con una licenciatura, por ejemplo, ahí está el CENART, no sé si lo conocen, ¿no? El Centro Nacional de las Artes, donde, pues bueno, adquieres una licenciatura de teatro, una licenciatura en música, pero pues sí, es una carrera formal. Em, Además, la educación formal, habían dicho por ahí algunos compañeros, ¿no? Es obligatoria. Bueno, la mayoría, ¿no? Decíamos que nivel licenciatura, pues ya no es como obligatorio, pero la mayor parte sí es obligatoria. Preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Eh, Tiene además planes y programas que son establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Ajá, tiene que haberles aceptado ese plan y pues bueno, además pues es su sistema, es sistemática, su sistema es rígido, su sistema no es flexible a diferencia de las otras. Aquí tienen un calendario, por ahí lo decían sus compañeros, ¿no? Tienen un calendario escolar que es oficial. Es decir, tú no puedes salirte antes del tiempo que ya está establecido desde que inicia hasta que finaliza. Tiene tiempo de descanso, tiene semana de vacaciones, tiene todo lo que ustedes pasan aquí en la universidad, por ejemplo, ¿no? Tiene un calendario escolar oficial, además tiene certificados oficiales que son de manera jerárquica, ¿no? Por ejemplo, terminas primer nivel o primer año o primer semestre y te dan un certificado que aprueba que has concluido y que puedes pasar al siguiente nivel. Entonces a eso nos referimos que hay niveles jerárquicos y que en cada nivel te entregan un certificado el cual no puedes saltar al siguiente nivel si tú no tienes ese certificado. Ajá, eso es muy importante. Les decía, también es rígido, aquí no hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay tiempos, hay espacios, hay reglas. Creo que en esta no tienen ahí ningún problema. Bien, mencionábamos también que existe la educación no formal, ajá, y la educación no formal surge hace apenas unas décadas. La educación no formal es relativamente nueva, reconocida, pero de manera reciente, ajá, cuando se reconoce la educación no formal. ¿Y esta por qué surge? La educación no formal empieza a surgir porque busca llenar esos vacíos que está dejando la educación no formal. Sabemos que dentro de la educación no formal, que más adelante lo vamos a ver, perdón, en la educación formal, que más adelante lo vamos a ver, existen muchas carencias en nuestro sistema educativo mexicano. Existen muchas carencias, existe una crisis educativa fuerte aquí en México y entonces hay cosas que la educación formal no nos está enseñando que nos debería de enseñar porque nos sirve para, eh, pues para el trabajo, para la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que paralelo a la educación formal empiezan a surgir grupos que brindan esa educación que le está faltando a la educación formal. Y entonces empiezan a crear cursos, por ejemplo, empiezan a crear clases que son extraoficiales, que son extraescolares, que son a la par de la educación, no de la educación formal.
Eh, Estos cursos, les decía, son cursos que estudias de manera voluntaria, ¿no? Es decir, que no se te está obligando por parte de la escuela. Y yo les hacía una pregunta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, toman talleres, cursos o talleres, ¿no? De música, de teatro, de danza, que son además de sus materias, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿esos serían formales o no formales? Habíamos mencionado que esos talleres que ustedes les dan son formales totalmente, porque tienen todas las características de la educación formal, tienen toda esa formalidad. Si les entregan, son obligatorios además, ¿no? Son parte de su currícula escolar, es decir, si ustedes no aprueban, no pueden pasar al siguiente nivel. Si ustedes no aprueban su taller, tienen tienen que hacer extraordinario, ¿no? Y así se van, hasta recursamiento. Entonces, esos talleres que ustedes toman son totalmente formal, de la educación formal. Ajá, porque forman parte de su plan y programa educativo establecido por la SEP del CUT. Ujú. Yo cuando pongo aquí en la educación no formal de cursos o talleres, son esos talleres extra que tú vas de manera voluntaria. Algunos de ustedes seguramente mm, en vacaciones, cuando todavía no estaba la pandemia, pues su mamá le decía, ay, mientras métete a inglés o haz algo, ¿no? Y entonces ustedes se ponían a buscar algunos cursos, algunos talleres que les podrían servir, ¿no? Para su educación formal. Y entonces se metían, pero era de manera voluntaria. Ajá. Esos cursos o talleres entrarían en la educación no formal, ajá, porque son de manera voluntaria, porque no pasa nada si tú te quedas a la mitad del nivel y ya no regresas, ¿no? No pasa nada. Y pues bueno, no siempre te entregaban un reconocimiento o un certificado oficial, ¿no? Supongamos que yo ahorita les digo, ay, ¿saben qué? Que como que no, veo que no saben mucho, no sé, sobre inglés, ¿no? Y entonces les digo, ¿qué les parece si nosotros revisamos inglés? Me dicen qué día tienen libre de su escuela, a qué hora salen, y entonces nos vemos, ¿va? Nos vemos y aprendemos un poquito de inglés. Bueno, yo no les estaría dando un certificado de la SEP, ¿no? A lo mejor les doy un reconocimiento, qué sé yo, pero sería como más simbólico. Ajá, eso entraría en la educación no formal, porque yo estoy queriendo además cubrir algo que a lo mejor no les enseñan en el CUT, ¿no? O que no viene en su programa oficial. Bien, entonces eso entraría en la educación no formal. Estoy siendo como muy puntual aquí porque ayer, no sé si fue en este grupo, perdón, el viernes o el jueves, no sé si fue en este grupo o en el 2, pero aquí tenían muchas dudas, como que no comprendían la educación no formal, por eso ahorita estoy siendo muy, muy puntual, no recuerdo si fue en este grupo. Bien, además aquí tiene como horarios flexibles, ¿no? Yo les decía, yo, por ejemplo, voy a taller de natación y entonces había veces que yo decía, híjole, hoy no puedo temprano porque tengo clases temprano, ¿no? Entonces, ¿puedo venir en la tarde? Ah, sí, claro, decía el maestro, yo estoy aquí todo el día, ¿no? Ya sabes los horarios. Y a veces iba temprano porque no se me acomodaba en la tarde y así, o sea, tienen como horarios más flexibles. Por ejemplo, ahorita de este curso de inglés que me estoy inventando para ustedes, pues yo les estoy diciendo, ¿no? Pues ya nos organizamos a ver qué día tenemos libre la mayoría para que pues ese día nosotros podamos dar el horario, el taller, ¿no? Entonces tiene como horarios más flexibles. Es extracurricular, les decía, no viene dentro de su currículum oficial de la SEP, es extraescolar, es decir, puede ser afuera de la escuela
O también pudiera ser dentro de la escuela, no necesariamente tiene que ser fuera de la escuela. A lo mejor yo les digo, bueno, ¿qué les parece si los sábados y domingos nos vemos en el CUT? Voy a pedir un salón prestado, ¿no? O sea, está haciendo dentro de una institución, pero no tiene que ver nada con la formalidad. Ujú. También yo les decía que es organizado y tiene programas, ajá, tiene planes y programas como en la educación formal. ¿Por qué? Porque obviamente si yo les voy a dar una clase, un taller de inglés, pues obviamente tenemos que empezar de lo básico, ¿no? A lo mejor no podemos ver algo súper complejo o ya dar una conversación grande porque pues todavía no saben saludar, ¿no? Entonces tenemos que llevar también un plan, aunque sea de la educación no formal, de cómo lo vamos a dar. Igual yo les decía, ¿no? En la natación, pues obviamente primero empiezan lo básico, primero te enseñan a flotar, aunque sea en la educación no formal, y ya después te van enseñando como técnicas más complejas. Entonces, por ahí algunos decían, bueno, la educación formal es la única que tiene planes y programas. No, también la educación no formal los tiene. Ajá, pero les decía, no son como tan oficiales. ¿Hasta aquí tienen una duda de qué es la educación formal y no formal? Sean sinceros, ¿eh? Yo no, profesora. No, muchas No, gracias. ninguna Más, maestra. No, maestra, Yo todo tampoco. claro. ya no, No, perfecto. maestra, gracias. Ok, muchas gracias por responder. Bien, y ahora vamos a la educación informal. Ajá, que la educación informal es totalmente diferente a las dos anteriores, porque la educación informal es la que sucede todos los días, a todas horas, en todo lugar, en todo momento. Todo el tiempo nos estamos educando constantemente. Y esta planeación, esta educación, perdón, aquí sí no hay planeación, no hay planeaciones, ujú, no hay programas, ajá, no hay planes, no hay programas, no hay horarios, no hay espacios. Esta educación sucede todo el tiempo. Por ejemplo, en las actividades de la vida, en las experiencias, es empírica, ujú, tiene que ver con todas las experiencias que nosotros vivimos desde chiquitos y que a través de ellas aprendemos. Incluso yo les decía, ¿no? Incluso cuando muchas veces vas en el transporte público y entonces al lado o enfrente de nosotros escuchamos a dos señoras platicando, ¿no? Y ahí pelamos la oreja para ver qué es lo que están diciendo. Y entonces empiezan, ay, comadre, fíjate que fíjate que mi sobrina acaba de abortar y le dijeron que había sido porque pues ella pues estaba tomando dentro de su embarazo y no se cuidaba y entonces fue porque no sé qué y empiezan a hablar del embarazo y además ella corría riesgo de preeclampsia y le dice la vecina, ¿no? ¿Y qué es la preeclampsia? Ah, pues Y entonces ustedes están escuchando una conversación X, ¿no? En el transporte público, pero fíjense que ustedes tampoco sabían qué era la preeclampsia, ¿no? Y ustedes tampoco sabían qué sucedía si tal cosa en el embarazo. Pues ya lo aprendieron, ¿no? Sin querer, ya lo aprendieron. Eso es educación informal. No hay un espacio concreto. Puede pasar en el transporte, en la calle, en el patio, con mi familia. Esa es educación informal, la que vamos aprendiendo a través de la vida, desde que nacemos hasta ahorita. Seguramente ustedes sin darse cuenta todos los días aprenden algo, ¿no? En algún momento anoten, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué aprendí?
¿no? De la nada. Y es que a lo mejor alguna de sus amigas les empieza a contar algo y decimos, ah, ya aprendí algo nuevo hoy. Yo ni sabía que era eso, ¿no? Entonces esa es la educación informal. Incluso en la familia, ¿no? Estamos constantemente aprendiendo cosas. Hasta cuando voy a ver a la abuelita. A lo mejor ustedes llegan en algún momento a visitar a la abuelita y de pronto la abuelita empieza a soltarse. ¿Qué creen? Que cuando yo era joven pasaba esto, esto y esto, y la tradición era esta, ¿no? En la rosca que acaba de pasar, ¿no? En la rosca del Día de Reyes nos reuníamos toda la familia y antes eh, se acostumbraba a que realmente se hiciera esta onda de que te salen los niños, hacías una fiestota, ¿no? Hacías una fiestota y realmente quien traía, por ejemplo, ¿no? Eso fue algo que me contó apenas mi abuelita y yo no sabía, ¿no? Decía ella, no, pues sí había gente que, pues no como ahorita, ¿no? Que decimos, ay, te tocó el niño, sí, a ver qué traes el día de la Candelaria, ¿no? Y te tocan los tamales de puro choro que decimos, ¿no? Pero en realidad ya ahorita en la actualidad ya se ha roto como esa tradición, ya no se hace tal cual como antes. Antes dice ella que sí traía, por ejemplo, alguien traía el sonido, ¿no? Que, o sea, que sí se hacía una fiestota grandota y que esa era la tradición común. Alguien traía el sonido, alguien mataba un puerco, alguien mataba una res, alguien y llevaba, o sea, el puerco preparado, imagínense, o sea, era muchísimo, ¿no? Dice, te encargabas de traer el sonido, otro que le había salido el niño se encargaba de traer las mesas, las sillas, o sea, se hacía una fiestotota que duraba 2 días, 3 días, ¿no? Entonces yo no lo sabía, yo decía, ¿y a poco tan grande la fiesta, no? Y me decía, sí, esa era la tradición común, ¿no? Siempre se hacía cada año. Entonces, ya sabíamos que en la Candelaria era una fiestísima, ¿no? Y bueno, ahí está, algo que aprendí sin querer, sin haberlo planeado, ¿no? O de pronto ustedes llegan y la abuelita ya les empieza a contar, es que en mi pueblo antes se decía que existía la historia, o estaba la historia del Nahual, o que las brujas que aparecían en el monte como bolas de fuego, y les empieza a contar y ustedes aprenden algo sin querer, ¿no? Que nunca fue planeado, que de pronto llegaron y no dijeron, ay, abuelita, mañana voy para que me enseñe algo. No, o sea, salió de la nada. Todo eso es la educación informal y esa te la enseña la familia, los amigos y la vida diaria. Es de manera empírica. Ujú. ¿Tienen alguna duda de qué es la educación? Ah, ya estaba empírico. ¿Tienen alguna duda entonces? ¿Qué es la educación informal y cuál es la diferencia entre estas tres? La formal, la no formal y la informal, No, maestra. ¿no? Bien, ok. Bueno, entonces ahora que ya sabemos qué es la educación formal y no formal e informal, pues ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa con la educación formal y no formal en México. Bueno, ya les decía que la educación, primero vamos a empezar con la no formal porque la formal, híjole, tenemos mucho que hablar de la formal. En la educación no formal les decía que es reconocida recientemente en México, ¿no? Eh, y pues, como les comentaba, surge con el fin de cubrir todas las necesidades, pues sí, las necesidades que tienen las personas para la vida diaria y que no está cubriendo la educación formal, ¿no? Surge a partir de esa crisis que hay en la educación formal, que la educación formal eh, no está llenando todos esos huecos que debería y entonces paralelo a la educación formal empieza a surgir la no formal
y entonces empieza a ser reconocida. La educación no formal empieza a surgir primero por pequeños grupos. Sí, grupos así cualquiera, ¿no? De estudiantes, de personas preparadas, ¿no? A lo mejor preparadas no me refiero como oficialmente que tuvieran un título y todo, ¿no? Pero simplemente, por ejemplo, ustedes que apenas se están formando en licenciatura y que hacen un grupo, ¿no? Y dicen, bueno, eh, vamos a hacer una práctica y vamos a llevar algunos cursos o talleres a las primarias, ¿no? O a las secundarias de educación sexual. Porque pues los niños no saben tanto de educación sexual y tienen muchas dudas y entonces vamos a ayudarlos. Y pues bueno, empiezan a surgir así, por ayudar, ¿no? A estas carencias que tiene la educación formal. Y entonces, después empieza a surgir de manera más grande, es decir, ahora empiezan a crearse centros culturales, centros educativos que te ofrecen cursos y talleres, ajá, ya sea de manera gratuita o ya sea que te cobren, pero cuotas muy, pues básicas, ¿no? Cuotas muy pequeñas. Y entonces, pues cada vez se va haciendo como más grande y empiezan a surgir en espacios pues más reconocidos. Ujú. Y en la actualidad pues tenemos un sinfín de lugares donde brindan educación no formal. Eh, y pues bueno, así empieza a surgir la educación no formal en México. Y pues ahorita ya se reconoce como tal, como educación no formal, y existe pues paralela a la educación formal. Ujú. Bien, vamos ahora con la educación formal. ¿Qué pasa en la educación formal en México? ¿No? Por ahí yo les dejé leer una pequeña parte de una entrevista que hizo el ISUE, ajá, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto de Investigaciones Sociales, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense que en estos institutos, bueno, comentando de manera breve, en estos institutos eligen o entran las mejores personas, los mejores investigadores de México. Ajá, los mejores investigadores de ciencias sociales, los mejores investigadores de la educación. La UNAM tiene institutos de investigación en cada área. Así también como los tiene en educación, como ahorita lo estamos viendo, también tiene en ingenierías, en medicina. Son institutos de investigación donde su nombre lo dice, entran los mejores estudiantes, licenciados o personas que están ahí estudiando dentro de CEU y que están haciendo investigaciones en su materia, en su área, investigaciones nuevas. Y entonces, pues bueno, entran ahí las mejores personas. Esta entrevista es hecha justo por investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y es muy interesante, por ahí seguramente los que la leyeron, pues me dirán, ¿no? En esta investigación les hacen preguntas sobre el modelo educativo que causó muchísimo ruido, mucho ruido, que fue en el 2016. eh, y que esta situación ustedes la vivieron. Seguro recuerdan, por eso también se las dejé porque seguro recuerdan cuando se vino toda esta revuelta con los maestros, ¿no? Y pues los plantones de los maestros y que las marchas de los maestros y que ustedes escuchaban un montón y veían en la tele, ¿no?
Por un lado veían en la tele, los maestros ya hicieron su desastre aquí y los maestros no sé qué, ¿no? Y por ahí escuchábamos en la calle que decían, ay, pinches maestros, ya no saben ni qué hacer, revoltosos, hacen puro tráfico, ¿no? Y un buen de cosas bien malas que escuchábamos y que nunca nos preguntamos seguramente qué pasaba, por qué luchaban, quién tenía razón, qué estaba pasando con la educación en México, qué causaba esta reforma educativa 2016 que causó un montón de ruido y que fue en el sexenio pasado, Peña Nieto, ¿no? Y que pues nunca nos detuvimos ahí. Yo creo que es bien importante hacer aquí una reflexión ahorita que estamos viendo sobre la educación en México, porque pues sí, ¿no? No es posible que no nos hayamos detenido en pues este tema y que lo entiendo porque pues seguramente íbamos en la prepa, ¿no? Y entonces pues bueno, nada de esto nos importaba, pero pues ahorita estamos en la universidad y estamos estudiando psicopedagogía, ¿no? Que tiene que ver con la educación y entonces debemos de tener una mirada crítica sobre la educación en México. Y entonces, pues en la lectura les hacían a estos investigadores de la educación dos preguntas clave. Y una de ellas era, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo educativo que presentó el gobierno federal? Es decir, que ellos nos dijeran cuáles creen que sean esas fortalezas y debilidades de ese modelo educativo. Y por el otro lado, eh, era como una propuesta, les pedían una propuesta, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar este proceso? Y en última instancia, para lograr algunas mejoras en el sistema educativo. Este, este, esta entrevista me encanta, me gusta mucho porque hay muchas cosas que no han cambiado. En realidad, todo lo que viene aquí no ha cambiado, continúa aún en este sexenio y continúa y va a continuar, yo creo, por un montón de tiempo. Ahorita lo vamos a ver. En la educación en México tenemos que existe una crisis muy fuerte que pues viene por muchos factores, ¿no? Entre ellos puede ser un desequilibrio económico, cambios profundos que ofrece el mundo sociocultural, orden político, económico y especialmente un aumento de la población. Sabemos que hoy en día existe una explotación demográfica incontrolable, es decir, cada vez somos más y pues esto se está saliendo de control, está haciendo que existan muchos problemas en todo ámbito. El hecho de que haya mucha gente, mucha población, está dañando de manera significativa, no solo en materia educativa, que lo vamos a ver ahorita, sino también incluso hasta en el medio ambiente, ¿no? Tenemos ahí un problema ambiental muy fuerte y tiene que ver también con la explotación demográfica, pero bueno, eso no nos compete ahorita a nosotros. Vamos a revisar qué pasa con la educación formal. Eh, yo les dejé leer primero a dos investigadores, que es Hugo Casanova y Ángel Díaz Barriga. Ojalá puedan buscar a Ángel Díaz Barriga. Híjole, su trabajo de Ángel Díaz Barriga es impresionante. Él siempre hace críticas sobre la educación. Él estudia la educación, el currículum. Es buenísimo ese señor. Por ahí si gustan, también los que tienen Facebook, busquen su Facebook, van a estar constantemente viendo notas de él sobre todo lo que sucede con la educación en México. Y creo que es bien importante que ustedes como futuros licenciados en pedagogía estén constantemente revisando estas situaciones educativas. Entonces, pues búsquenlo en el Facebook, utilicen el Facebook, además de para una onda recreativa, una onda de cotorreo, pues también para que les sirva, ¿no? Para lo educativo. Bien, pues vamos a empezar. ¿Quién me quiere decir qué nos dice Hugo Casanova? ¿Qué responde Hugo Casanova a la pregunta?
¿cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo educativo? Me dice por favor su nombre para anotarlos, porfa. ¿Nadie leyó? Les anoto a todos que no leyeron. Yo, maestra. Bien, ¿quién es? Fernández Rodríguez Bonesana. Hernández Rodríguez, ¿ok? Fernández. Ajá. Bueno, principalmente Hugo Casanova decía que el gobierno debía proponer acciones, y propuestas con los programas de la educación, porque decía que algunos estaban muy carentes en cuanto, ¿cómo se le llamaba? Mostraba Hernández, muchos. perdón, Hernández Rodríguez. Fernández, Fernández con F, Ah, ok, ok, ya te vi. Fernández, sí. que mostraba muchos errores de concepción y diagnóstico. ¿Y E qué querrá igual decir con eso? que principalmente, ay, ¿cómo le llamaba? Bueno, mostraba errores en cuanto al estudio de la educación, que porque decía que se tomaba en cuenta la diversidad y el género, pero en realidad no tomaban en cuenta lo que era el catálogo, los elementos que ayudaban al desarrollo. O sea, limitaba el planteamiento de los ideales, de lo que en realidad esperaban que era la educación. Ok, a ver, ¿quién más? Yo, maestra, Yo. Cruz Hernández. Cruz Hernández, ok. Sí, maestra. Bueno, él mencionaba que desde su perspectiva, este era altamente preocupante, pues se hablaba de la educación y el futuro de México, pero este en vez de aportar una claridad para los maestros y para los padres de familia y estudiantes, este era todo lo contrario, porque en lugar de tener un programa gramático, era más conceptual. Ok, ¿quién más? Yo, 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 Cruz maestra. Montiel. Yo. Cruz Montiel. Bueno, ya como mencionaron mis compañeras, me gustó mucho lo que mencionó el señor Hugo Casanova, porque menciona muchos puntos y tiene mucho cierto. Aquí al inicio de la lectura él mencionaba que era muy difícil señalar fortalezas de este modelo, porque estaba en medio de el cambio del sexenio, entonces no podía ser una especificación tal cual de las cosas buenas que tenían. Aquí yo nada más resalté unos 4 puntos. Quitaré uno porque ya lo mencionaron una de mis compañeras y para no estar repitiendo lo mismo. Bueno, se me hace más fácil a mí así. Entonces, el primero que yo resalto de que es que este modelo estaba lleno de improvisaciones. Y bueno, ya como nosotros hemos visto, al momento que tú haces un trabajo de investigación o algo así, no puedes estar lanzando datos que sean falsos o que no tengan un respaldo. No puedes hacer eso porque no tienes algo tal cual. Y aquí se puede ver al momento de que ellos hablaban de la tecnología y la memorización. Primero pasaré a hablar de la memorización. No sé si se acuerdan de los anuncios que vienen de que no vamos a memorizar, vamos a aprender. Y los niños se daban los cuadernitos y todos se ponían de color y decían, uy, sí, vamos a aprender. Aquí el señor Hugo Casanova mencionaba de que la memorización es importante para el aprendizaje. Tal vez no todo, pero sí es importante el aprendizaje. Y sí es cierto, ¿no? Muchos cuando hacen exámenes o eso, ¿qué es lo que hacen? Es memorización, aunque dicen de que eso no es aprendizaje porque solamente te aprendes la palabra, pero al momento de que tú sabes lo que significa y solamente pases, porque hay muchas personas de que gracias a la memorización van aprendiendo, entonces ahí sí, ¿no? A una persona le dices de que no memorice, pero es la única forma de que ella logra aprender las cosas, pues ahí va a haber un desequilibrio. Otra cosa es de la tecnología. Aquí él hablaba de que en este modelo mencionaban de que todas las escuelas
iban a tener lo que sería tecnología, pero él dice de que muchas escuelas no tienen los recursos básicos, que serían agua potable y los edificios de una forma buena para que los estudiantes no pasen las lluvias, inundaciones, todos los cambios climáticos que existen. Entonces él criticaba de que cómo van a llenar las escuelas con tecnología si no pueden tener unas aulas dignas para el estudio. Entonces a mí, yo resaltaría estos 3 puntos de Hugo Casanova. Ok, excelente, Mariana. Ahorita vamos a tomar esos puntos bien importantes que acabas de decir. Bien importantes. ¿Alguien más? Por ahí alguien decía yo, pero díganme su apellido porque pues no me dicen quién, nada más todos dicen yo. Entonces díganme su apellido para yo reconocerlos. Yo, Hernández García. Hernández García, vale, la escucho. Bueno, yo como un punto de los principales es que decía que era como más conceptual el planteamiento del modelo educativo y que pues la opinión de aquí del señor decía que para él era mejor que ofrecieran alternativas concretas para la educación y bueno, como proponer acciones y propuestas. Igual hablaba de que criticaban, ¿no? Que cómo estaba en el pasado y que seguía como completamente igual la educación. Y ya. Ok. ¿Y alguien más? Conste que los estoy dejando hablar, ¿eh? Porque luego se justifican diciendo, es que hablaron mis compañeros y a mí no me dejaron. No, 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 todos tienen acá voz y voto, ¿no? ¿Ya nadie? Bien, vamos a desarrollar algunos puntos, vamos a analizar aquí algunos puntos, pero vamos paso por paso. Acá su compañera Mariana mencionó uno de los primeros puntos que yo quería tocar, y es que Hugo Casanova menciona que, pues le pregunta, ¿no? ¿Cuáles crees que son las fortalezas y debilidades? Y Hugo Casanova, pues dice que es muy difícil mencionar fortalezas porque es un programa que es un proyecto, un modelo que lo avientan así de la nada, de pronto, cuando ya va a acabar el sexenio. En el último tercio del sexenio, dice él, ¿no? Y entonces sabemos que, pues en México, siempre que ya va a salir un presidente, pues trata de ahí aventar como algunas cosas que se reconozcan para decir, bueno, en mi sexenio hice esto y esto, ¿no? Y todos, pues obviamente van a defender su sexenio, ¿no? Y van a decir que fueron los que hicieron más cosas. Siempre eso pasa en México. Y pues bueno, en materia educativa, pues es lo mismo, ¿no? Es bien raro, o no nos parece extraño, que siempre los modelos educativos, la mayoría, aparecen así, cuando ya va a ser el cambio de presidente, cuando ya va a terminar su sexenio. Y entonces, dice Hugo Casanova, pues aquí ese es el problema, ¿no? Que es un documento que aparece de manera improvisada y que como sabemos lo improvisado y más en temas importantes, pues no ayuda mucho. Lejos de ayudar, afecta a la educación. Ahí tenemos un problema. Y les decía, no es un problema que solo aparece en 2016, es un problema que siempre ha pasado y que pues siempre que quieren aventar un nuevo proyecto educativo, el problema aquí también es que no miran qué es lo que ha servido de los proyectos educativos. Obviamente, si tú vas a hacer una reforma, si tú vas a reformar algo, ¿qué haces? Lo ideal sería observar todos los modelos educativos anteriores.
y decir, pues de esto, de este modelo ha servido esto, esto y esto, y lo retomo. De aquí no, de aquí esto no ha servido, lo voy a desechar. Y entonces se supone que lo que quieres es mejorar la educación. Entonces tienes que analizar, bueno, ellos, los que se encargan de hacer el modelo educativo, tienen que analizar lo que ha funcionado y no de los modelos pasados para poder ir haciendo uno mejor. El problema aquí es que cada sexenio que avientan un nuevo proyecto educativo, ¿qué es lo que hacen cada presidente? A mí no me interesan los modelos educativos anteriores. Yo voy a aventar uno nuevo y entonces este es el chido, ¿no? Este es el bueno. Y entonces termina siendo lo mismo. Termina con los mismos errores que tenían los anteriores por no haberlos analizado, por no haberlos tomado en cuenta. Ese es un problema muy grande que tenemos en la educación y con las reformas educativas. Bien, tenemos aquí otra situación. Dice que este documento, una de sus principales características es que desarrolla un planteamiento mucho más conceptual que programático. Y esto es muy poco atinado, pues un gobierno no puede tener como encargo el desarrollo de planteamientos conceptuales o teóricos acerca de la educación. Un gobierno debe proponer acciones y propuestas programáticas que ofrezcan alternativas concretas para la educación. ¿Qué pasaba aquí? Y ustedes búsquenlo, ¿eh? Todavía está en internet para que no los mienta, para que vean que esto es real y ustedes lo vean con sus propios ojos. Si se dan cuenta, este modelo educativo tenía un montón de discurso, como todos, ¿no? Y es que decían, vamos a mejorar no sé qué, los alumnos van a salir con tal, tal, tal. Y entonces te decía un montón de maravillas que iban a pasar con los alumnos, pero no te decía cómo lo iban a hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos viendo, yo estoy viendo educación especial con otro grupo, pues vemos que el modelo educativo en materia de educación especial dice que tenemos en la actualidad un modelo inclusivo en el que educación para todos y necesidades educativas especiales y los maestros están capacitados y bla, 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 y que un máximo nivel en educación especial. Pero nunca el modelo educativo te daba cómo ibas a lograr eso. Decía también que en educación bilingüe, ¿no? También en materia de tecnologías, que vamos a estar muy avanzados y que los alumnos van a salir conociendo todas las herramientas tecnológicas de la educación y bla, bla, bla. Es decir, está lleno de discurso, está lleno de conceptos, a eso se refiere, con que está lleno de conceptos, con más conceptos que acciones. No te dice cómo se van a llevar a cabo. Y ese es un problema, porque se queda solamente en el discurso y en los conceptos y pues no programa acciones. Entonces, ese es otro problema. Los modelos educativos carecen de acciones, solamente están llenos de palabras bonitas. ¿Mm? Ahí está. Otra cosa que menciona también. Dice, otra característica del modelo educativo es su posición altamente crítica ante la problemática activa del pasado, la problemática educativa del pasado. Es decir, obviamente cada sexenio pues empieza a hablar de lo malo que tuvo el sistema educativo pasado, ¿no? Y entonces, pues obviamente el de él es el mejor y pues
los anteriores son malos, son pésimos. Sin embargo, el modelo está elaborado exactamente igual, ya que no tiene como base una consulta seria con la sociedad, con los maestros o con los especialistas. Es decir, no toma en cuenta, como todos los modelos educativos, no toman en cuenta a los integrantes de la educación y a los especialistas. Cuando digo integrantes de la educación, no solamente son a los maestros, también debería existir una consulta para padres de familia y para alumnos. Obviamente, diría Hugo Casanova, a todos se les debe de poner diferente atención, ¿no? O diferente valor. ¿A quién se le debería de dar más valor? Pues a los investigadores de la educación que llevan años estudiando sobre materia educativa. Y de ahí, pues bueno, a los docentes, que también son súper importantes, a los alumnos y a los padres de familia, ¿no? ¿Cómo vas a hacerte un modelo sin preguntarles a las personas que están viviendo todo el proceso educativo, qué les falta, qué necesitan, qué carencias hay, ellos que lo están viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que falta aquí, que hacen un modelo educativo sin tomar en cuenta a los que realmente debería de escuchar. Todo esto es altamente preocupante porque estamos hablando de un proyecto que define el presente y el futuro de México y que lo están haciendo, pues nada más, ahí se va, ¿no? Ya lo veíamos con el fin de la educación. Decíamos, bueno, pues se busca de acuerdo a un ideal de hombre, pues se educa, ¿no? Ahí está el futuro. Si tú quieres a personas inteligentes, intelectuales, pues entonces vas a educar para eso, ¿no? Y entonces aquí, pues eso es muy preocupante porque estamos hablando de un proyecto que vale oro, un proyecto que debe de ser tan importante porque va a definir el futuro de México y no le están poniendo importancia que debería. Entonces, bueno, decíamos que el proyecto está lleno de improvisaciones y desatinos, así que en vez de aportar claridad, el modelo educativo pone a los maestros, padres de familia y estudiantes una vez más en la zona de indefiniciones. No sabemos qué onda con el modelo educativo. Dice Hugo Casanova que resulta urgente definir una verdadera política de Estado en materia educativa. Ajá, porque aquí vemos una serie de errores de concepción y diagnóstico. Por ejemplo, dice, afirma que la escuela ha dejado de ser el único lugar de aprender. O sea, ¿se dan cuenta qué tontería está diciendo aquí? Dice el modelo educativo que la escuela ha dejado de ser el único lugar donde se aprende. Y entonces, esto dice es algo que resulta sorprendente. Quienes tienen a su cargo la educación pública, como los maestros, por ejemplo, y ellos en este sentido, que están hablando del modelo educativo, ¿a poco no sabían que el aprendizaje no solamente se da en la escuela, ¿no? Todo el mundo sabe que el aprendizaje no se da en la escuela. Ustedes, hasta ustedes lo saben que son estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo mencionan en el modelo educativo como algo nuevo, ¿no? Es que la escuela ha dejado de ser el único lugar donde se aprende. Eso ya lo sabíamos. Siempre ha sido así. Entonces ahí nos damos cuenta que, pues, está hecho con, no sé, con los ojos cerrados, ¿no? Y que en realidad no está hecho por investigadores de la educación. No los toman en cuenta. Y más adelante que veamos a Ángel Díaz Barriga, él menciona que
pues según en la tele pasó que iban a tomar en cuenta a los investigadores de la educación y que a ellos les dijeron, hagan una propuesta, ustedes investigadores de la educación de México, hagan una propuesta y así para agregarlo en el modelo educativo y para revisarlo, y que nunca los tomaron en cuenta, solo se quedó también así como en de sí los vamos a tomar en cuenta, empiecen a trabajar, hagan propuestas y al final nunca los tomaron en cuenta. Entonces, ellos no formaron parte del sistema educativo. Eso es bien preocupante porque si nosotros lo vemos, lo analizamos, pues imagínense entonces quién está haciendo el modelo educativo. No son investigadores de la educación, ¿no? Son personas que tienen otros fines políticos y que no tienen fines educativos. Ese es un problema grandísimo. Ujú. Dice otra vez su compañera Mariana, ¿no? Lo mismo ocurre aquí con la idea de la memorización. Y sí, recordemos ahorita que ella decía, ¿no? Antes, en ese momento, estuvieron pasando un montón de comerciales, un montón, que decían no a la memorización o que iban a desechar la memorización por un diferente aprendizaje, ¿no? Y entonces dice Hugo Casanova, cuando la memorización está pues comprobada científicamente que es una base esencial para el aprendizaje. Ojo aquí, es diferente, ajá, que tú te aprendas todo sin analizarlo. Eso no está bien, ¿no? Tienes que analizar primero las cosas para que tú las puedas aprender. Ujú. No está diciendo Hugo Casanova, pues es que todo lo tienen que memorizar para un examen, ¿no? No está diciendo eso. Más bien está diciendo que si bien la memorización a veces no se debe de aplicar porque no aprendes, pero de qué es importante, es importante. Todos nosotros, desde que nacemos, pues nos basamos como en la memoria, ¿no? En los recuerdos, en la memoria. Entonces la memoria no deberían de sacarla. A lo mejor darle como más valor a la reflexión y a todo eso, pero de que la memoria es importante, es importante. Y pues bueno, aquí este modelo educativo satanizaba la memoria, ¿no? Decía es que la memoria no sirve y que todo tenía que ver con la memoria, pero de manera despectiva. Entonces, pues aquí vemos igual otro error, ¿no? Que tiene el modelo educativo. Y luego menciona que el modelo educativo está lleno de valores, es decir, está lleno de valores como la diversidad, la equidad de género, la convivencia pacífica, el respeto, la paz, la ética, la confianza. Todos esos valores aparecen en el sistema educativo y dicen que pues los alumnos deben de tener esos valores porque la educación se los va a enseñar. Y dice Hugo Casanova, pareciera que eso es una contradicción. Está lleno de valores el modelo educativo como si fuera un catálogo, ¿no? Un catálogo de valores. Pero solo es un discurso, porque en realidad hay una contradicción. ¿Y qué es lo que está pasando? En México, siempre que los alumnos o todo el personal de la educación quiere protestar, son reprimidos. En México hay persecución de maestros. En México los alumnos son desaparecidos. ¿Qué pasó con Ayotzinapa? Vean por favor el documental de El Paso de la Tortuga. Búsquenlo, déjenlo, anoto aquí. Si es tarea, ¿eh? Si es tarea, véanlo. El Paso de la Tortuga. Déjenmelo anoto, porque si no luego se me olvida. Eh, el documental se llama El Paso de la Tortuga. Tarea.
Ahí está. Bien. Este documental lo hizo Guillermo del Toro y es un documental, de hecho, no sé en realidad si está en YouTube ya, pero lo han pasado en TV UNAM y en programas así. Es un documental en el que tiene, ¿cómo se le dice? Entrevista a personas, a estudiantes que sobrevivieron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces sabemos que pues eran de la escuela rural, ¿no? De Ayotzinapa, y que estas escuelas normales, rurales, se han caracterizado por ser estudiantes, estudiantes políticamente activos, estudiantes que luchan por una mejor educación en su comunidad, estudiantes que todo el tiempo están pidiendo al gobierno que se cumplan pues sus derechos, ¿no? Siempre por una mejora educativa y que siempre están luchando, siempre, no es la primera vez que pues estudiantes de las escuelas rurales, maestros de las escuelas rurales, pues luchan, salen a luchar y entonces ellos eh, solamente estaban pidiendo una mejora en la educación. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Y eso, este caso, fue pues escuchado, reconocido, pues no solamente a nivel nacional, fue a nivel internacional. Entonces, muchos países condenaron a México por esta situación. Y a mí lo que me parece más extraño y más triste es que mejor otros países condenen estas situaciones que el mismo México, que la misma sociedad, y que toda la sociedad decía, ah, ya, pues ya ni van, porque yo lo escuché, ¿no? Ah, ya, pues ya ni van a aparecer, qué tanto alboroto hacen, ay, se fueron de parranda, ah, o sea, ignorancia total, ¿no? Y entonces, incluso decían, ah, ya nada más están haciendo su alboroto, pinches marchas, no sé qué, y hacen tráfico y ya, pues ya no aparecieron. ¿Sí me explico? O sea, ignorancia total, apatía total y no sé qué otros antivalores poner ahí. Y entonces yo llegué a ir a unas marchas y veías a los familiares, literal, a los familiares, a los papás de estos estudiantes que venían sin comer, con guaraches. Imagínense, buscando a sus hijos, solamente querían saber dónde estaban sus hijos, el paradero de sus hijos, que se los entregaran aunque sean muertos, ¿no? Pero que se los entregaran para que los pudieran enterrar algo. Y hasta la fecha, nada, ¿no? Eh, dice por ahí Hugo Casanova, y entonces esto es una contradicción. El modelo educativo está lleno de valores y en realidad en México se hace todo lo contrario con los estudiantes y con los maestros. Igual, ¿no? ¿Qué pasó con el uso de balas en Nochixtlán, que es Oaxaca? O la persecución de maestros en todo el país. Por ahí veíamos que pues a cada rato, justo en ese momento, se hicieron un buen de manifestaciones de los maestros, que venían maestros de Oaxaca, que venían maestros de Guerrero, que venían maestros de diferentes lugares y que pues lo único que pedían era
pues que esta reforma, que analizaran esta reforma y que no era una reforma educativa, era una reforma laboral, ¿no? Y que entonces ellos mencionaban esta evaluación, ¿no? Que muchos decían, ay, es que pinches maestros huevones, no quieren que los evalúen. Y ni siquiera habían revisado qué era lo que estaban evaluando. O sea, hablamos, pero no conocemos. Y eso es un grave error, ¿no? Porque sabemos que la educación, como lo habíamos analizado clases anteriores, la educación no es la misma en la zona rural que en la zona urbana. La educación no es la misma para nada. Y entonces, a lo mejor, eh, aquí, supongamos, ¿no? Es un ejemplo burdo para que lo entiendan nada más. Supongamos que aquí te enseñan pues a lavar los dientes con agua y con jabón, ¿no? Pero allá no tienen ni agua ni jabón. Aquí te enseñan a utilizar las tecnologías, pues allá no tienen ni luz en algunos pueblos. Y entonces, ¿cuál era su evaluación? Su evaluación era única, era una evaluación que le hacían a todos los maestros en general. Y entonces, ¿cómo te van a evaluar si sabes cómo se debe lavar los dientes de manera correcta si ni siquiera conoces la pasta? ¿Sí me explico? O sea, es un ejemplo a lo mejor tonto, pero pues más o menos para comprenderlo, ¿no? Y entonces en las evaluaciones, ¿no? Te hacen una evaluación normal cuando igual para todos, cuando la educación es diferente y no está mirando los contextos. Tendría que hacer una evaluación para los maestros de las zonas rurales, una evaluación para los maestros de las zonas urbanas, que tampoco es igual. No es lo mismo lo que nosotros sabemos aquí en uno de los municipios, pues, más carentes y pobres, a lo que saben en, no sé, en, en lugares, en espacios donde la gente tiene mucho dinero, ¿no? Imagínense que yo les hiciera un examen, igual, agarrar el examen que a lo mejor les hacen a los del TEC de Monterrey, ¿no? Y que les dicen, a ver, en el pizarrón electrónico, ¿de qué lado está tal cosa? Y descríbeme un pizarrón electrónico y ese es su examen, ¿no? Que se los hiciera a ustedes. ¿Qué me dirían ustedes? No manche, maestra, nosotros ni conocemos un pizarrón electrónico. No hemos trabajado, o sea, apenas si tenemos pizarrón, apenas si tenemos marcadores para el pizarrón blanco, ¿no? Y me la supermentarían de seguro. No, no me importa. Ese va a ser su examen. Si lo reprueban, adiós. Lo saco de la escuela. ¿Creen que sería justo? Ustedes seguramente me la recontramentarían y me dirían, pero ¿por qué nos está diciendo que le describamos un pizarrón electrónico si nosotros no conocemos un pizarrón electrónico? Si nosotros no tenemos nada de eso de tecnología, no, pues me vale. Si no lo pasan, están reprobados. Son diferentes las situaciones que se viven aquí, ¿no? En las escuelas de Chimalhuacán, a las escuelas de otros lados donde hay mucho dinero y tienen pizarrón electrónico, tienen muchas bibliotecas, es diferente. Se tendría que hacer un examen diferente. Eso pasaba con las evaluaciones de los maestros. Por eso los maestros era una de las cosas que ellos peleaban de la evaluación. No que no fueran evaluados, más bien que no fueran evaluados de esa forma,
que no tuvieran la misma evaluación, una evaluación homogénea, ¿no? Eso peleaban. ¿Y nosotros qué decíamos? Bueno, yo no, ¿no? Eso sí, estoy segura. Pero ¿qué decían? ¿Qué decíamos de este lado? Pinches maestros huevones, pues no quieren que los evalúen, es que son bien burros, ¿no? Son un montón de cosas, chicos, aquí, que pues tendríamos que ver y analizar antes de criticar. Y que a mí de pronto me pasó, ¿no? En una ocasión, yo en ese tiempo estaba estudiando en la universidad. Y en la universidad, pues a cada rato que pasa algo, ya saben, se cierra la UNAM, ¿no? Y los maestros y los alumnos y maestros toman las instalaciones y todo. Y entonces en una ocasión que venían los maestros de Oaxaca, de Guerrero, y además iba a haber una marcha no solo con los maestros, sino también con los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa, empezaron a correr la voz en todas las facultades, ¿no? Y decían, al rato a la 1 va a haber una reunión en la explanada central con los padres de familia de los de Ayotzinapa y con algunos maestros. Y entonces, pues todos se congregaban. Era opcional, ¿eh? Pero pues nosotros ahí estábamos. Y entonces yo dije, voy a ir a ver, ¿no? Voy a ir a ver qué onda, porque yo luego iba a las marchas. Entonces me acerco y todos daban su punto de vista, ¿no? Así como de, a ver, FES Aragón, UNAM, se va a unir a la marcha para que cerremos la escuela y no haya clases y todos nos vayamos. Y entonces todos daban su opinión, los que quisieran. Y algunas personas pedían el micrófono, ya yo opino que no sé qué y que sí nos vayamos porque bla, bla, bla. Y una compañera dijo, pues vinieron tenemos con nosotros a un maestro de Guerrero y nos va a hablar un poquito sobre la reforma educativa, ¿no? Y ellos nos decían, deben de leer la reforma educativa. Y lo sorprendente es que se la sabían de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Toda la reforma educativa la habían leído, ¿no? Y entonces un compañero, y entonces estaba diciendo que la reforma educativa pues era más política, ¿no? Era una reforma laboral, no era una reforma educativa realmente. Y entonces un compañero de al lado que yo no conocía empezó a decir, ya, pinches mugrosos, regrésense a su pueblo, uno estudiante de derecho. Bueno, porque ya después yo le pregunté, ¿no? Y dijo, no, ya, pinches mugrosos, regrésense a su pueblo, ya aquí ya apestan y no sé qué, y así, diciendo cosas muy despectivas. Yo lo volteé a ver y le dije, compañero, ¿has leído la reforma educativa? Le dije, ¿de qué carrera eres? Y me dice, de derecho. Le dije, ¿y no has leído la reforma educativa, tú siendo de derecho? No. Le digo, pues entonces te voy a pedir que te calles porque si no sabes, o sea, solamente dejas ver como tu ignorancia, ¿no? Y se agachó y se fue. O sea, porque dices, todos los que hablaban pestes era porque no tenían argumentos, porque no habían leído la reforma educativa. Y entonces, pues aquí volvemos a lo mismo, ¿no? A toda esta, pues, desconocimiento, ignorancia en materia educativa en ese momento. Y entonces solamente nos íbamos por lo que aparecía en la televisión, como siempre. Los maestros rompieron no sé qué. Siempre, ¿no? Todo descontextualizado. Es lo que avientan en la televisión. Entonces, regresando a la lectura, dice Hugo Casanova, la reforma está llena, es un catálogo de valores, paz, respeto, equidad, ética, confianza, amor, diversidad, bla, 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 bla. Y es una contradicción, porque en México se hace otra cosa.
En México persiguen, matan a los estudiantes, persiguen a los maestros, persiguen a todo aquel que pues levante la voz. Ahí tenemos una contradicción grande, ¿no? No están enseñando en realidad esos valores. Y para terminar, nos dice Hugo Casanova, se habla también de mejorar ambientes de aprendizaje, invirtiendo en tecnologías para el aula. Pero, ¿se acuerdan que la reforma educativa y en los comerciales decía que el gobierno iba a invertir en tecnología para la educación y para que todos los estudiantes tuvieran, bla, 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 que hasta regaló tablets? Que hasta regaló tablets, que fue muy criticado porque regaló tablets en una zona donde no tenía ni luz. Imagínense. O sea, imagínense, pareciera burla, ¿no? Regaló tablets en una zona donde no tenía ni luz. Qué pésimo, ¿no? Entonces, se hablaba un montón de tecnología y que la tecnología, wow, ¿no? Y que el gobierno iba a invertir muchísimo dinero en tecnología. Pero, dice Hugo Casanova, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, es decir, quien se encarga de analizar y de revisar y de hacer esta estadística de todas las escuelas para analizar su infraestructura, ¿no? El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el año pasado, es decir, estamos hablando que esta revista se hizo en el 2017, esta entrevista. Dice, el año pasado, es decir, en el 2016, ese instituto reportó que solo el 10% de las escuelas de educación básica contaban con un certificado de calidad en su estructura. Es decir, las escuelas no tienen una estructura adecuada para que los alumnos aprendan. No tienen, solo el 10% tenía su certificado de una estructura de calidad, el 10%, es decir, casi nada, ¿no? Y que alrededor del 20% no tenía agua potable y 4,000 no tenía energía eléctrica. ¿Cómo demonios iban a invertir en tecnología en esas escuelas? En la mayoría que tienen un montón de carencias. No tienen ni agua y no tienen ni energía eléctrica. Y en serio, chicos, no nos vayamos tan lejos. A ustedes no les tocó, pero cuando salíamos a prácticas aquí en el CUT, cada semestre íbamos a prácticas. Hace unos años, les digo, creo que a ustedes ya no les tocó. De verdad, chicos, nos mandaban a escuelas donde no tenían luz, donde solamente, a mí me tocó ir a una escuela en el cerro, donde solamente era un cuarto, ¿no? Ese cuarto estaba dividido con una cortina en dos, para dos grupos, y dentro de ese cuarto estaba el baño, igual dividido con una cortina, dentro del salón. Imagínense, es algo que yo viví, a mí no me están contando, es algo que yo y sus compañeros que ya son de generaciones o que ya van a salir, pasaban. Aquí en Chimalhuacán hay muchísimas escuelas así. Vayan al cerro. Y cuidadito, y nos tocaba la práctica en época de lluvia, porque para subir al cerro y para entrar, se los juro que bajabas con todos los pies, los tenis, las botas, lo que llevaras, enlodadísimo, horrible. Este lugar y otras escuelas a donde a mí me tocó ir,
adentro del salón no tenían piso, ni siquiera cemento, eran de tierra, algunos, no en todos. De este lado ya vemos como más escuelitas, pues mejores, ¿no? Con mejores condiciones. Pero todo alrededor, las zonas como más alejadas de aquí del centro, de las avenidas, de muchas escuelas están así, chicos. Entonces dices, ¿qué es burla? O sea, ¿cómo se ponían a hablar de la tecnología y de que iba a invertir y a regalar tablets en lugares donde no tenía ni luz, ¿no? En lugar de mejorar otras cosas y brindarles condiciones básicas para su educación. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven aquí esta parte que llevamos de Hugo Casanova? Pues sí, como había dicho, se me hizo interesante la lectura porque se iba mencionando todas las cosas que el gobierno hace y no son muy coherentes, como lo de la tecnología, que está diciendo de que nos va a brindar tecnología a todos y muchas escuelas no cuentan con los elementos básicos. Entonces, para mí, también como el siguiente autor, creo que ya lo vamos a ver a próxima clase porque ya no nos Ajá, el día de alcanza el mañana. tiempo. También él menciona muchas cosas así. Y sí, te vas dando cuenta y lo peor de todo es que muchas personas lo creen y no se ponen el tiempo a pensar, solamente repiten lo que escuchan de los medios de comunicación. Claro. Gracias, Mariana. Los demás, Como no que me... todo eso te lo venden, ¿no? Primero, para que estés ahí. Bueno, te lo tienen como que amensado, podríamos decir así, para que se lo creas y ya después, como transcurre el tiempo, como fue lo de Peña Nieto, como usted dijo, lo de las tablets, solo fue en un año que entregaron esas tablets, un año, 2 años creo, recuerdo, y ya después ya no las entregaron, nada más como que se los duermen y ya después, ahí como sea, que se hagan bolas. Claro. Sí. Gracias, Jocelyn. ¿Quién más? Bueno, también es evidente que esta lectura nos deja ver la fragmentación social que existe en México, ¿no? Como hay una parte de segregados que sí cuenta con el recurso económico y que no lee, por ejemplo, la grande distinción de las personas que están en el sur, como estos maestros que exigían pues un examen que no homogeneizara por el recurso económico, ¿no? Pero pues las altas esferas siguen encerrados en sus muros donde no se dan cuenta eh, que existen es como vivir en otro segundo México, ¿no? Donde no cuenta con las condiciones, pues incluso para estos de tablet y todo eso, no hay una participación social que pudiera evaluar esos programas, o quién te dice que desde una perspectiva cualitativa, quién te dice que esos programas sí funcionaron. Exacto. Sí, no hay ni un antes ni un después, ¿no? No hay una evaluación antes de aventar un proyecto o un programa, ni una evaluación posterior. Si funcionó, si no funcionó, ¿no? Y ni siquiera evalué desde antes. Solo es algo que se me ocurre para quedar bien y decir, ah, yo voy a regalar tablets, ¿no? Y nada más. Entonces, un problema muy grande. Bien, chicos, muchas gracias. El día de mañana vamos a revisar a Díaz Barriga y por favor, léanse a los dos siguientes, que es Roberto Rodríguez Gómez. Ay, Dios. Espérenme. Dejen ver cuánto es. Roberto Rodríguez Gómez. Yo creo que solo lean a Roberto Rodríguez Gómez. Al que sigue. Sí, solo al que sigue. ¿Vale? Eu. Sobre el documental nada más es verlo. Sí, igual, lo vamos a dialogar. Ok, gracias. De nada. El documental tienen toda esta semana para verlo. Ok, ¿Ok? muchas gracias. Vale. Y para mañana lean al siguiente investigador de la educación. ¿Va? Nos vemos mañana. Bye.
Gracias, Hasta maestra. luego, maestra. Hasta mañana, maestra. Bye, bye. Bye.